Muy buenas noches, hoy estamos en el Salón El Generalito de la antigua preparatoria de San Ildefonso para hablar sobre la poesía de Octavio Paz, tema al que le vamos a dedicar 2 programas. Estas 2 conversaciones tienen una importancia especial porque Octavio Paz es y se considera a sí mismo ante todo poeta. Incluso su prosa, como él ha dicho de la de Alfonso Reyes, es la prosa del poeta. Y claro, especialmente en 2 de sus libros, Águila o Sol y el monogramático, prosa y poesía están íntimamente unidas. Voy a mencionar los libros que reúnen la obra poética de Octavio Paz. Libertad bajo palabra reúne la obra poética escrita entre 1935 y 1957. Salamandra, los poemas escritos entre 58 y 61. Ladera Este, entre 1962 y 1968, e incluye esta edición el poema blanco. Topoemas y discos visuales es de 1968. El monogramático de 1970, poesía en prosa. Vuelta, nombre que alude al regreso de Paz a la Ciudad de México, reúne la poesía escrita entre 69 y 75, y Pasado en Claro es de 1974. Poemas incluye la poesía escrita por Octavio Paz entre 1935 y 1975, un volumen equidistante de la antología y de las poesías completas, como lo describe el propio Octavio Paz. Y para hablar sobre la poesía de Octavio Paz nos hace el honor de acompañarnos el maestro Ramón Xirau, catedrático de la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional Autónoma de México. El maestro Xirau es autor del primer libro sobre la poesía de Octavio Paz, llamado Octavio Paz, el sentido de la palabra. Y entre las múltiples obras escritas por el maestro Xirau voy a mencionar solo 5. El sentido de la presencia, palabra y silencio, dit y descrit, dicho y descrito, que es la poesía del maestro Xirau escrita en catalán. Lecturas, ensayos sobre poesía iberoamericana y española, Ortega y Gasset, razón histórica, razón vital. Maestro Paz, ¿le parece que empecemos platicando sobre cuál era el panorama de la poesía de nuestra lengua hacia 1935, cuando usted empezó a escribir? Sí, muy bien, pero antes quisiera decir 2 pequeñas cosas. La primera, mi inmensa alegría de tener cerca de mí a Ramón Xirau. Lo conozco hace muchos años, es un antiguo amigo, siempre hemos coincidido en lo esencial, en lo fundamental. Nuestros intereses son muy semejantes. Él es, por profesión, filósofo y profesor de filosofía, pero es un filósofo que también es un poeta, y esta unión de filosofía y poesía para mí es muy seductora. Esta unión del poeta y del filósofo han hecho también de Ramón Xirau uno de los mejores críticos de poesía de la lengua española, de modo que tenemos en él estas 3 cualidades: el rigor racional del filósofo, la iluminación del poeta y finalmente la sensibilidad del crítico. Me da mucho gusto, Ramón, tenerte con nosotros. Yo también, y no digas tantos excesos. No son excesos. Y después también mi emoción de leer poemas aquí, precisamente en el Generalito. Yo estudié en la Escuela Nacional Preparatoria, como tantos mexicanos, como Alfonso Reyes, como Vasconcelos, como José Gorostiza, Villaurrutia, etc. Estudié en la preparatoria y en este local, el Generalito, pues era uno de los sitios sagrados. Aquí pronunciaba sus discursos muchas veces Antonio Díaz Sotugama. Aquí daba la clase de Historia de la Revolución Mexicana, un lugar, entre paréntesis, muy poco a propósito para escuchar las palabras generalmente incendiarias de Sotugama. Y también aquí me tocó no solamente ser testigo, sino protagonista de una pequeña anécdota, mitad literaria, mitad burlesca. En aquellos años, en 1930-31, se fundó una sociedad de jóvenes amantes de la literatura y de la poesía que se llamó, naturalmente, Sociedad Literaria Renacimiento. Y eran jóvenes muy académicos, que les gustaba mucho la
la poesía romántica y la poesía modernista de la época. Y nosotros, mis amigos y yo, pues más bien éramos un grupo que quería una poesía más moderna. Y cuando se iniciaron las actividades de la Sociedad Literaria del Renacimiento en este salón, estaba el director de la preparatoria, el doctor Pedro de Alba, muchas personalidades ilustres, profesores, estudiantes. Nadie sabía que aquí, adentro, en la cátedra, estaban escondidos unos guerrilleros de la poesía. Y cuando empezó la sesión solemne y el rector o el director de la facultad hablaba, surgieron los guerrilleros de la poesía, armados no de rifles, por fortuna, sino de pequeños aviones de papel en los cuales había poemas pseudomodernos, poemas vanguardistas que lanzamos contra nuestros rivales. Terminó todo aquello en un tumulto y en bofetadas, y la Sociedad Literaria del Renacimiento se convirtió en un verdadero acabamiento. Así es que ahora usted me preguntaba. Sí, entonces tiene gran significación estar en este lugar, ¿no? Si le preguntaba sobre el panorama de la poesía de nuestra lengua cuando usted empezó a escribir hacia 1935. Bueno, ahí está. Este pequeño incidente muestra cómo estábamos en ese momento. Entre 30 y 35, bueno, había habido la gran revolución poética. En México había habido los poetas estudiantistas, los poetas de la vanguardia en España y en Sudamérica, etcétera. Pero en ese momento, entre 30 y 35, ¿qué era lo que predominaba? En primer lugar, la figura indiscutida en aquel momento de Juan Ramón Jiménez. Era el gran poeta de lengua española, Juan Ramón Jiménez. Casi todos los poetas lo imitábamos. Y también estaba Machado en España. Junto a eso había habido la resurrección de Góngora en el año 27. Habíamos redescubierto a Góngora y, claro, en México los contemporáneos y Hermilo Abreu Gómez habían redescubierto a Sor Juana Inés de la Cruz, que era nuestro gran poeta barroco. Todo esto conformaba un poco la geografía, diríamos, poética de ese momento. Habría que agregar otras dos influencias fundamentales que se dan en 1930. La primera, junto a la de Juan Ramón Jiménez, la influencia de un poeta francés, Paul Valéry. No tanto la poesía de Valéry como las teorías de Valéry sobre la poesía pura. De modo que había Valéry, por un lado, que era una escuela de rigor y de precisión intelectual, diríamos, y al mismo tiempo, que un poco después, justamente en este momento, surge por primera vez la gran influencia de la poesía surrealista. Muchos de los poetas que habían sido gongoristas, como Alberti, como Cernuda nunca fue gongorista, pero en fin, neoclásico diríamos en cierto momento, neobarroco más bien, de pronto se interesan en la poesía onírica, en la poesía de los sueños y del instinto. De modo que había todo esto. A mí me gustaría preguntar un poco más sobre este mismo tema. Tengo la impresión de que cuando empezaste a escribir tenías encima a dos generaciones que yo llamaría de pesos completos. La primera, que estaba muy vigente, Juan Ramón Jiménez, Machado, sí, etc. Oye, pero Machado se leía menos, lo admirábamos, sí, pero era un poeta un poco más distante. Sí, no era una esa era un poco mi activa. pregunta. Y la otra generación, claro, sí, el 27 en España, Lorca, sí, Alberti, Cernuda, etc. Bueno, teníamos la gran influencia y los en México. Bueno, teníamos la influencia, en primer lugar, los que éramos mexicanos, de los contemporáneos. Es decir, evidentemente Carlos Pellicer era una gran figura para nosotros. Fue mi maestro, Villaurrutia. Gorostiza también daba clases aquí en la preparatoria. Por un lado, los contemporáneos. Los veíamos pasar, iban a la Secretaría de Educación Pública, Salvador Novo y los otros que trabajaban ahí, muy cerca de aquí. Y junto a los contemporáneos, los poetas españoles de la generación de 27, Alberti, Guillén, que tuvo una gran influencia, después Cernuda, Salinas, etc. Y finalmente los sudamericanos. En primer lugar, Huidobro y Neruda un poco después, por ahí del año 34, 35, fue realmente un gran descubrimiento. Y claro, poetas que empezamos a leer en ese momento, Borges también. Esos son los poetas que empiezan a marcar, pero yo creo que Borges en ese momento nos interesó más como prosista que como poeta. El gran poeta Borges surge un poco después. Por lo menos para mí sí, Borges poeta es un poco posterior. Bueno, y en ese momento yo empecé a escribir poemas, pues poemas que, como siempre ocurre, eran un poco un homenaje a mis predecesores. Poemas en que había un cierto
formalismo y cierta actitud, ¿cómo diríamos?, en la cual yo quería, por un lado, unir el rigor intelectual y el lirismo. Y claro, no estaba muy lejos, quizás sin darme cuenta, de Valéry, o del ideal de Valéry, de la poesía. Y por ejemplo, les voy a leer este pequeño poema que se llama Arcos. Es un poco posterior a este momento, pero de todos modos creo que define la estética mía de ese momento. Además es interesante porque anticipa el tema de la escritura y de la poesía. Escribir es como un río que corre. Se llama Arcos y dice así: ¿quién canta en las orillas del papel, inclinado, de pecho sobre el río de imágenes? Me veo, lento y solo, de mí mismo alejarme. Oh letras puras, constelación de signos, incisiones en la carne del tiempo. Oh escritura, raya en el agua. Voy entre verdores enlazados, voy entre transparencias, entre islas avanzo por el río feliz que se desliza y no transcurre, liso pensamiento. Me alejo de mí mismo, me detengo sin detenerme en una orilla y sigo, río abajo, entre arcos de enlazadas imágenes, el río pensativo. Sigo, me espero allá, voy a mi encuentro, río feliz que enlaza y desenlaza, un momento de sol entre dos álamos, en la pulida piedra se demora y se desprende de sí mismo y sigue río abajo al encuentro de sí mismo. Bueno, este era el tipo de poesía que yo hacía en esos momentos y que en las cuales es visible el eco, yo creo, de las generaciones anteriores, ¿no? Pero este poema es de 47 y ya en 40 se empieza a dar una ruptura por la bueno, poesía. Bueno, es un poema corregido en 47, es un poema anterior y que representa un tipo de sensibilidad, diríamos, post-simbolista. Pero en este poema de Arcos, que me gusta muchísimo, está dedicado a Silvino Campo, sí, creo, ¿no? Creo que se inicia algo que después es frecuente, por ejemplo, en el mono filantrópico, que es la unión de vida y lenguaje. Sí. ¿No? Sí, naturaleza, lenguaje y vida. La escritura y la experiencia poética, exactamente, ¿sí? Esa es la primera vez, es la pequeña innovación. Pero al mismo tiempo, claro, yo hacia 1940 y tantos salí de México por una temporada, duré 9 años fuera del país y primero viví en los Estados Unidos durante la guerra, en el año 44, 45, y entonces en esos años que fueron decisivos para mí, después en Francia, descubrí otra vertiente de la poesía moderna. Yo conocía la poesía de nuestra lengua, conocía relativamente bien la poesía francesa, pero muy mal la poesía de lengua inglesa. Y ahí descubrí otro elemento, el elemento, diríamos, de la poesía coloquial, el uso del lenguaje de todos los días, que además eso me sirvió mucho para tratar de hacer cosas distintas, porque siempre me negué a esta idea de la poesía pura. Siempre pensé que la poesía no era solamente canto, sino que era también conciencia. E incluso escribí un pequeño epigrama que a usted le gusta, sí, retórica, que en realidad el título original de este pequeño poema es otro, y que yo creo que es mejor el título original. Poetas, sí, lo cambié por error. Yo no sé por qué se lo quitó, ¿verdad? Por una tontería. Poetas en la rama. Poetas en la rama. Cantan los pájaros, cantan sin saber lo que cantan. Todo su entendimiento es su garganta. Bueno, yo quería tener algo más que garganta. Quería tener entendimiento. Y de ahí que me interesasen cierto tipo de poetas muy lejos de la tradición puramente cantante del idioma, puramente formal. Al maestro Shirawi y a mí nos intrigaba a qué poeta se refería, ¿no? Sí. Bueno, es una pregunta muy indiscreta. Es muy pero diríamos a poetas que yo admiraba, pero que me parecía que hacían sobre todo, en los cuales el pensamiento estaba ausente o no estaba muy presente. Pienso en Carlos Pellicer o en Rafael Alberti, poetas admirables por otra parte, no eran poetas que yo despreciase en ese momento, al contrario, pero claro, todo joven siente la necesidad de alejarse de sus mayores,
de guardar las distancias con sus mayores. Y como alguna vez platicando tú y yo decías, creo que tenías ganas de decir algo. Exactamente. Eso es, que no es la poesía pura. Exactamente. ¿No? Es decir, el decir, eso es, eso me apartaba mucho también de poetas como Jorge Guillén, ¿no? Claro. Yo quería decir algo, y además creía, al contrario de lo que Valéry piensa, que el poeta sí no solamente tiene algo que decir, sino que lo que dice el poeta es una verdad de orden espiritual. No importa que la vida del poeta a veces sea mediocre, y por eso escribí este epigrama, que es un poco lo que yo hubiera querido ser: epitafio para un poeta. Quiso cantar para olvidar su vida verdadera de mentiras y recordar su mentirosa vida de verdades. Bueno, esta mentirosa vida de verdades son las verdades, diríamos, de la poesía, las verdades del espíritu, y esas son las que a mí me parece que el poeta cuando canta de verdad, dice esas verdades, que no son las verdades de la filosofía, son unas verdades de una intuición distinta de la vida y de la naturaleza y de nosotros mismos. O tal vez de ciertas expresiones poéticas. Pensaba en Platón, en los grandes mitos, la caverna, que se acercan a la poesía como lenguaje también, ¿verdad? Claro. Y junto a eso, evidentemente, pues la frecuencia con la poesía inglesa me hizo tratar de usar el lenguaje coloquial. Y hacia 1940 y tantos, no me acuerdo ahora en qué fecha, pero escribí un poema de tipo personal, una elegía interrumpida, en que cuento un poco la gente de mi familia que me tocó ver morir, o que no me tocó ver morir. Yo a mi padre no lo vi morir, pero a otros miembros de mi familia sí los vi morir, y era muy joven. Y entonces ese poema no es poesía confesional como luego se hizo, pero es poesía en que sí cuento cosas, pero trato de usar el lenguaje de todos los días, y al mismo tiempo un lenguaje con una precisión, diríamos, intelectual también, o espiritual. Hoy recuerdo a los muertos de mi casa. Al primer muerto nunca lo olvidamos, aunque muera de rayo, tan aprisa que no alcance la cama ni los óleos. Oigo el bastón que duda en un peldaño, el cuerpo que se afianza en un suspiro, la puerta que se abre, el muerto que entra. De una puerta a morir hay poco espacio y apenas queda tiempo de sentarse, alzar la cara, ver la hora y enterarse. Las 8:15. Bueno, el poema sigue así, pero quisiera decir que efectivamente a las 8:15 murió mi abuelo, Ireneo Paz. Y un primo mío y yo, Guillermo, lo vimos entrar. Lo oímos subir las escaleras y lo vimos sentarse en su cama y morir. Morir sabiendo que eran las 8:15. Esto me parece importante, ese reloj que nos indica la hora de nuestra muerte. Y al mismo tiempo, en este poema yo quise usar el lenguaje de todos los días, no hay ninguna palabra extraña o difícil, ¿no? Además, tiene cierto tono narrativo, incluso muy hermoso. Sí. Ahora, una pregunta que se me ocurre ahora: ¿por qué le pusiste interrumpida, elegía interrumpida? Porque faltan otros. Porque lo escribí cuando tenía 30 y pico de años, los muertos que no he visto todavía, sí. Entre ellos yo misma. Sí. Pero claro, bueno, no hablemos de la arqueología poética, de la historia de la formación, eso más bien es tema para clases de literatura. Hablemos, digamos, de la experiencia poética realmente. Y para mí la experiencia poética no es distinta de la experiencia vital. Y sobre todo en muchos momentos, para mí la poesía ha sido ver las cosas, ver el instante. Poesía, diríamos, del instante. Creo que es un tema que a ti te ha interesado mucho también, ¿no? De la presencia, entonces, sí. Claro. ¿Y qué sería otra constante en su poesía, ¿no? Por ejemplo, en el poema Día. Sí. No sé si quiere usted leerlo. Bueno, sí, voy a buscarlo. Hay una cosa curiosa del instante, no tiene que ver con tu poesía, pero el problema es que el instante no existe, porque se puede dividir y acabas... Exactamente. Fluidez, ¿no? Exactamente. Bueno, yo creo que el instante es nuestra manera de percibir la eternidad.
como decía San Agustín, ¿no? Lo decía de la memoria, que es la imagen móvil de la eternidad. Tú dirías un poco que el instante refleja la eternidad. Sí, la imagen móvil de la eternidad, dice San Agustín. Es muy hermoso. Y claro, William Blake dice un poco lo contrario, pero dice lo mismo un poco, dice, la eternidad está enamorada de las obras del tiempo. Eso es hermoso. Que es muy hermoso, y que en el fondo dice lo mismo. Bueno, yo sí creo que el instante, ese momento es de gran intensidad, lo tenemos todos, lo tenemos en la infancia, cuando jugamos, cuando vemos un árbol, cuando nos enamoramos, lo tienen los enamorados, lo tienen todos los seres humanos, incluso cuando nos aburrimos y el aburrimiento es tanto, o la tristeza es tanta, que de pronto el tiempo desaparece. Cuando el tiempo desaparece, es el momento del instante, y entonces el tiempo se desgarra, la sucesión, y aparece algo muy distinto, aparece este tipo de intuición. Es un poco, perdón, lo que yo llamaría la objetividad sagrada. Por cierto, lo sagrado está muy presente en tu poesía. ¿Sí? Más adelante podemos hablar de eso. Sí. Por lo pronto, pero también lo concreto. Yo siempre he querido escribir cosas concretas, momentos concretos, apresar el instante en su forma más particular y única. Y en esto le debo, por una parte, muchísimo a algunos poetas anteriores, como Tablada, pero también, sobre todo, a los poetas orientales. Yo en esos años leí bastante poesía japonesa y después poesía china, y creo que eso me tocó. El día abre la mano, 3 nubes y estas pocas palabras. Aquí también yo creo que lo que era interesante era la posibilidad de no decirlo todo. El valor de la reticencia en poesía es fundamental. El paisaje de México, que también fue el paisaje de Grecia. Digo que es el paisaje de Grecia porque yo le leí este poema a un amigo mío griego hace muchos años, el poema que voy a leer ahora, y me dijo, pero esto no es México, esto es Grecia también. En el fondo es algo que ustedes van a oír y que me parece que es una experiencia que todos los que hayan viajado un poco la han tenido. Piedra nativa. La luz devasta las alturas, manadas de imperios en derrota, el ojo retrocede cercado de reflejos. Países vastos como el insomnio, pedregales de hueso. Otoño sin confines, alza la sed sus invisibles surtidores, un último pirú predica en el desierto. Cierra los ojos y oye cantar la luz. El mediodía anida en tu tímpano. Cierra los ojos y ábrelos. No hay nadie, ni siquiera tú mismo. Lo que no es piedra es luz. El instante es tan intenso que se vuelve luz. Y no hay nadie, ni siquiera nosotros. Y la luz siempre está en tu poesía, es constante. Eso se lo debo, yo creo, al Valle de México. Y también quizá a mi lectura de Platón, no sé a quién. Quizá al Valle de México. Es más. entre Grecia y el Valle de México. Sí. Sí, hay luz. Por ejemplo, hay otros poemas. Cuando estuve en Uxmal, en Yucatán, me impresionó mucho la luz de Yucatán, una luz muy distinta a la del Valle de México. Y por ejemplo, escribí este poema. La luz es mediodía. La luz no parpadea. El tiempo se vacía de minutos. Se ha detenido un pájaro en el aire. Nada más. Otra vez el tiempo se vacía, se vuelve instante, y el instante se fija, se inmoviliza en una imagen. Se ha detenido un pájaro en el aire. Aquí, Octavio, te voy a interrumpir porque ayer tuve una ocurrencia. Ah, caramba. De traducir al catalán, que es esta lengua hermética en que yo escribo poesía, 3 poemas muy breves tuyos, y justamente este mediodía para empezar. Ah, a ver, dilo. A ver cómo te suena en catalán. Sí. La llum no parpelleja, el temps es buida de minuts. Un ocell s'ha detingut en l'aire. Bueno, es muy fiel, al mismo tiempo suena precioso, es otro idioma. El catalán es una lengua hermética porque no la sabemos, sí, claro, pero todos la intuimos, porque es una de las grandes lenguas literarias de la cultura latina, ¿no? Pero veo que tienes otros dos años. A ver, creo que es
frente a la puerta, creo. Ah, bueno, yo lo tengo aquí también, sí. Ese es un muy haiku realmente, ¿no? A ver, léelo. Sí. Se llama, en catalán, Davant la porta. Gent, paraules, gent, vaig dubtar un instant. A dalt, la lluna sola. Sí, es perfecto. Gentes, palabras, gentes. Dudé un instante, la luna arriba sola. ¿Sí? Pues habrá que traducirte al catalán. A ver, traducir al catalán, sí. Muy bien. Bueno, perfecto. Y claro, estos poemas del instante, hablábamos del pájaro. Más tarde, en la India, en donde también hay colibríes, descubrí otra vez este valor del instante. Y claro, el instante, diríamos, encarnado en un pájaro. Voy a ver si encuentro ese poema. Claro que sí, aquí está. Se llama La exclamación. Es la exclamación, pero también es la visión de lo instantáneo, diríamos. Quieto, no en la rama, en el aire, no en el aire, en el instante, el colibrí. El instante a veces nos aproxima a la naturaleza, nos hace sentirnos cerca de la naturaleza, pero a veces también descubrimos en ese momento nuestra irremediable lejanía. Por desgracia, no somos árboles, por desgracia no somos pájaros, por desgracia no somos estrellas, ni flores, ni perros, ni lagartijas. Somos seres humanos y tenemos conciencia y hablamos un lenguaje distinto al lenguaje de los otros seres. Esta experiencia la tuve en la India. Perdóname, porque este poema a mí se llama Prójimo Lejano. Anoche, un fresno, a punto de decirme algo, cayóse. No pude saber lo que me decía el fresno. Es triste. Sí, es lo que yo le iba a decir, que ya en el título de este otro poema está esta experiencia de la cercanía, pero a la vez la lejanía con la naturaleza, ¿no? Sí, el título es ¿Dónde sin quién? No, y el prójimo lejano. Digo, también, prójimo ¿no? lejano, quiero decir. Prójimo lejano, ¿no? Prójimo lejano, sí. Prójimo lejano. Y en esa vena de poemas cortos, hay otro que también me gustaría repetir delante de ustedes. Porque se refiere otra vez a la escritura y al oficio del poeta. Yo dibujo estas letras como el día dibuja sus imágenes y sopla sobre ellas y no vuelve. El poeta no es dueño de lo que dice. Es como el día que dibuja las imágenes y se va. Lo que queda o no queda son las imágenes, pero el autor desaparece detrás de su obra. Aquí no es que haya ninguna influencia, pero yo creo que esta idea es muy antigua, ¿no? Cuando Heráclito decía, no hablo yo, sino habla el logos a través de mí. Sí, ¿no? sí, sí. Así que lo que se llama inspiración, o como quiera llamarse, las musas, quién sabe qué sea, pero llega esto, ¿no? Sí, claro. Y además no somos dueños, nadie es dueño de lo que dice, porque cuando hablamos habla también la raza, el lenguaje. Cuando habla, cualquiera que habla, está hablando sin saberlo, está repitiendo lo que dijeron sus abuelos y los otros, los que inventaron el idioma, los primeros. Así es que cada acto nuestro verbal representa un homenaje histórico, diríamos, a todos los que nos siguieron. Y al mismo tiempo estamos abriendo un camino para los que van a venir. Y también creo que, no sé si estás de acuerdo, creo que sí, que cada poema puede admitir lecturas distintas. Claro. Entonces el lector es muy importante también. El lector, sin lector no hay poesía. El poeta es el autor que desaparece. Queda el poema, pero el poema siempre es algo incompleto, algo que se está rehaciendo sin cesar. ¿Quién hace el poema? El lector. Y cada generación de lectores tiene un poeta distinto. Por ejemplo, nuestro Homero no es el Homero de la época de Rubén Darío o el Homero de la época de Góngora, ¿no? Aunque a Góngora lo llamaron el Homero español, de un modo un poco injustificado a mi juicio, pero en fin. Claro, pero no solo el lector rehace el poema, sino también el propio poeta, y sobre todo en su caso usted siempre corrige sus poemas, ¿no? Bueno, mire usted, en eso de la corrección de los poemas,
algunos me han criticado quizá con razón, yo no estoy muy convencido quizá que los poetas deban corregir, sin embargo, he sentido la necesidad el delirio de la perfección, posiblemente es un demonio, posiblemente el ansia de perfección es un demonio, y en lugar de mejorar los poemas a veces quizá los echamos a perder, ¿no? Sin embargo, en esto yo sigo el ejemplo de algunos grandes poetas como Yeats, como Wordsworth, o en lengua española como Juan Ramón Jiménez o Borges, ¿no? Han corregido muchos poemas. Yo pensaba justamente en Juan Ramón, pero además hay muchos que corrigen. La cosa curiosa es que Juan Ramón Jiménez al final quería escribir toda su poesía en prosa. Sí, bueno, eso sí era un poco... Una locura extraña, sí. Volviendo al poema corto, ya en ese poema en que hablo del fresno, que no me habla, marco mi separación, pero hay otros momentos en que al contrario, marco expreso la posibilidad de unirme con todo, no la mía, la de todos, porque el poeta no dice nada personal. El poeta es impersonal en el sentido en que lo que dice pertenece a todos los hombres, si no, no vale la pena que hable. Y hay un poema que se llama Ejemplo, porque veo en la naturaleza un ejemplo para la pareja de enamorados. El trueno anda por el llano, el cielo esconde todos sus pájaros. Sol desollado, bajo su luz final, las piedras son más piedras. Es decir, la realidad es total. Las piedras son más piedras. Rumor de follajes inciertos, como ciegos que buscan su camino. Dentro de unos instantes, agua y noche serán un solo cuerpo. Bueno, esto es lo que yo llamaría la comunión, que tú has hablado también de la comunión del poeta con la naturaleza. Pero aquí ya también hay un elemento de erotismo, ¿no? Sí. Que sería otra de las constantes. Y otra más, la identidad, porque dice usted que el poeta no es dueño de lo que dice, sin embargo, usted siempre está en su poesía, ¿no? El yo, la identidad. Sí, pero estoy negándolo, porque creo que el yo es fugaz. El yo siempre está fugando, y siempre, no hay yo, hay muchos. Estamos habitados por una pluralidad de yoes. Esta sensación de ser muchos o de no ser nadie fue muy temprana en mí. Recuerdo que uno de los primeros poemas que yo escribí, que me gustaron, y me acuerdo que se lo enseñé hace muchos años a Henri Michaud, al que no le gustaba mucho mi primera poesía, le parecía demasiado formal, pero este poema sí le gustó. La calle. Es una calle larga y silenciosa. Ando en tinieblas y tropiezo, y caigo, y me levanto y piso con pies ciegos las piedras mudas y las hojas secas. Y alguien detrás de mí también las pisa. Si me detengo, se detiene. Si corro, corre. Vuelvo el rostro. Nadie. Todo está oscuro y sin salida, y doy vueltas y vueltas en esquinas que dan siempre a la calle, donde nadie me espera ni me sigue, donde yo sigo a un hombre que tropieza y se levanta y dice al verme, nadie. Bueno, esto es... Aquí hay un poco la experiencia del doble, después reducido a nadie, que no existe. Sí. Bueno, yo creo que todos los que hemos andado en las ciudades, claro, lo que los filósofos llaman enajenación, es este súbito descubrimiento de que no somos nadie. Primero de que somos otros a veces, y luego de que ese otro es nadie. Aquí también ya hay un elemento de humor, ¿no? Un poco. En este poema no, en otros. No, en este poema no hay humor. Hay humor en uno que se llama... Es primero que es la idea de la fugacidad, la pluralidad de yo. Exactamente, hay angustia, ¿no? También. Y hay bastante angustia, ¿no? Sí, pero con esta misma experiencia, convertida un poco en humor, está aquí. El otro se inventó una cara, detrás de ella vivió, murió y resucitó muchas veces. Su cara hoy tiene las arrugas de esa cara. Sus arrugas no tienen cara. Es el hombre que ha sido fiel a su falso rostro. Porque yo sí creo que todos, es decir, que el hombre, cada uno de nosotros tiene que fabricarse su propio rostro. Que nosotros debemos llegar
a la muerte con la cara que nos hemos hecho. Pero claro, la cara que nos hemos hecho es una cara que no hemos hecho nada más nosotros, sino la vida, y muchas veces de modo involuntario. Y hay de aquellos que llegan al final de sus días sin cara. Entonces, son los que digo, tienen arrugas, pero sin cara. En fin, algo en lo que... perdón, no, diga usted. Está todo este problema, lo dice Octavio, de identidad personal, ¿no? Sí. Sí, tiene a veces que ver mucho con la cultura moderna, yo creo, esto, y con las ciudades y con la experiencia múltiple. Claro, con la ciudad sobre todo, y con la promiscuidad moderna, con la vida que hacemos en la época moderna, claro, y también con la soledad. Por ejemplo, hay este pequeño poema, que yo creo que también es una experiencia, creo, de todos, certeza. Si es real la luz blanca de esta lámpara, real la mano que escribe, son reales los ojos que miran lo escrito, de una palabra a la otra, lo que digo se desvanece. Yo sé que estoy vivo entre dos paréntesis. Este no es tema, pero esta constante que es la soledad y que es también la comunión, las dos cosas, yo creo que lo viste muy claro desde muy chico, desde muy joven, en Poesía de soledad y Poesía de comunión, ¿no? Sí, en ese ensayo, sí. Y hay una frase muy breve que quiero leer porque creo que es un poco el tema. La frase tuya, el poeta parte de la soledad movido por el deseo hacia la comunión. Sí. Creo que eso es muy importante es verdad, en tu poesía, ¿no? Sí. Ahora, claro, en ese movimiento a veces nos perdemos. Hace mucho tiempo, en París justamente estaba yo en la embajada tenía un pequeño patio, y de pronto en aquel patio me vi y no me vi. Yo estaba en una ventana y me vi y no me vi. Y entonces escribí este pequeño poema que es trata de expresar esta experiencia extraña, identidad. En el patio un pájaro pía como el centavo en su alcancía. Un poco de aire, su plumaje, se desvanece en un viraje. Tal vez no hay pájaro, ni soy ese del patio en donde estoy. Ese poema es muy hermoso. Es un poco un juego, pero es más que un juego, quizás es un juego con cierta pretensión metafísica, diríamos. Algo un poco distinto, lo experimenté otra vez en la India, caminando por un jardín. No hay nadie, se llama ¿Dónde sin quién? No hay nadie, ni un alma entre los árboles, y yo no sé a dónde me he ido. Porque nos vamos de nosotros mismos, no siempre estamos en nosotros, muchas veces estamos fuera de nosotros mismos. ¿Qué es? Enajenados, como decías antes. Enajenados, sí. Eso es la experiencia de la ciudad. Y esto ocurre, claro, en la ciudad. No, quería hacer una pregunta muy breve. Muchos poemas breves parecían tener que ver con el haiku. Sí. Ahora, el haiku, tú empezaste a emplearlo antes de tu viaje a Japón. Mucho antes, sí. Y muchas veces la traducción de Matsuo Basho. Sí, mucho antes, sí. Entonces, ¿cómo le llegaste a esta expresión? Porque algunos poemas tuyos brevísimos son muy hermosos de ese tipo. Bueno, llegué por dos cosas. En primer lugar, la generación anterior había tenido un culto por la imagen. Era muy fácil, en consecuencia, sacar la imagen y que la imagen por sí misma constituyese un solo poema. Ahí el precedente de Tablado, el antecedente de Tablado fue muy importante, y Tablado me hizo leer también mucha poesía oriental, que yo leí bastante, primero en los Estados Unidos y después en Francia. Afortunadamente había buenas traducciones. Fui amigo de algunos orientalistas como Donald King y otros más, que me abrieron un poco las puertas de la poesía oriental. De modo que desde esos años empecé a leer a los poetas del Oriente. Pero junto a esto, quizá lo que yo he insistido mucho en que lo que nos separa a nosotros, a mí, pero cuando digo me separa a mí, pienso en toda mi generación, en otros poetas de mi edad, lo que nos separa de los poetas de la generación anterior es, diríamos, la experiencia de la ciudad. Claro, cuando hablo de la experiencia de la ciudad, todo el mundo, la historia de ciudad, de modo que desde la época de los romanos o desde los griegos, pues los poetas que han vivido siempre en ciudades, sus experiencias son experiencias de la ciudad. La ciudad es la historia de los hombres, no es el campo. La historia se da en las ciudades.
Pero la ciudad moderna es algo muy distinto a la ciudad de Baudelaire, con las lámparas, las lámparas de gas. Él decía que, que el progreso se medía no por el número de lámparas de gas, sino por la desaparición de las señas del pecado original. Por eso odiaba la modernidad. Tampoco la modernidad nuestra, la ciudad moderna nuestra, es la de los poetas simbolistas, o incluso la de los poetas de la generación anterior, de Villaurrutia, o de esos poetas Borges, que caminan por la ciudad como si caminasen por un país de ecos o por una Babel. La ciudad nuestra es la ciudad de la historia moderna. Es la ciudad en donde el siglo XX al fin enseña su rostro. Aquí hay un caso curioso en Estados Unidos, ¿no? Sí. Que es la poesía no solo citadina, sino de elogio de la ciudad ultramoderna, violenta. Pensar en Carl Sandburg, por ejemplo. Bueno, es lo contrario. Y eso es justamente al revés. Justamente la contraria, ¿no? Es la experiencia contraria. En mi caso, es la experiencia contraria. Pero al mismo tiempo, la poesía, la ciudad, ¿qué es la ciudad para nosotros? Pues la ciudad es nuestro paisaje. Las églogas y que un poeta moderno puede escribir, tiene que escribirlas en la ciudad. En la ciudad. Los idilios en un bar o en una avenida de la ciudad, pero de ninguna manera en el paisaje artificial de la poesía antigua. Y lo mismo ocurre con el descubrimiento del yo, o el descubrimiento de la muerte o del amor. Todo eso se da en la ciudad y en la gente. El tiempo se presenta en la ciudad. No es el viento, no son los pasos sonámbulos del agua entre las casas petrificadas y los árboles a lo largo de la noche rojiza. Todo está quieto, reposa el mundo natural, es la ciudad en torno de su sombra, buscando, siempre buscándose, perdida en su propia inmensidad, sin alcanzarse nunca, ni poder salir de sí misma. Cierro los ojos y veo pasar los autos, se encienden y apagan y encienden, se apagan, no sé a dónde van, todos vamos a morir. ¿Sabemos algo más? En una banca un viejo habla solo. ¿Con quién hablamos al hablar a solas? Olvidó su pasado, no tocará el futuro, no sabe quién es, está vivo en mitad de la noche, habla para oírse. Junto a la verja se abraza una pareja. Ella ríe y pregunta algo. Su pregunta sube y se abre en lo alto. A estas horas el cielo no tiene una sola arruga. Caen 3 hojas de un árbol. Alguien silba en la esquina. Qué extraño es saberse vivo, caminar entre la gente con el secreto a voces de estar vivo. Creo que aquí se alían por lo menos 3 temas que son muy frecuentes en tu poesía, me parece a mí. La ciudad, sin duda, el tiempo, y otro tema del cual medio hablaste antes cuando hablamos de la herencia del poeta, que es la historia. La historia ligada a la poesía, ¿no? Claro. Pero, digo, yo no escribo para matar al tiempo, ni para revivirlo. Escribo para que me viva y reviva. Hoy en la tarde, desde un puente, vi al sol entrar en las aguas del río. Todo estaba en llamas, ardían las estatuas, las casas, los pórticos, en los jardines racimos femeninos, lingotes de luz sólida, frescura de vasijas solares. Un follaje de chispas la alameda, el agua horizontal, inmóvil, bajo los cielos y los mundos incendiados. Cada gota de agua, un ojo fijo, el peso de la enorme hermosura sobre cada pupila abierta. Realidad suspendida en el tallo del tiempo, la belleza no pesa, reflejo sosegado, tiempo y belleza son lo mismo, luz y agua. Yo escribí este largo poema en París, y de ahí que hable del río y del agua,
pero claro, todo el tiempo estoy pensando también en la otra ciudad, en las otras ciudades, y entre todas ellas, claro está, en la Ciudad de México. Una cosa que es muy curiosa. Acabas de decir que esto lo escribiste en París. Y puede pasar que el lector no se dé cuenta de esto. Quiero decir, que cuando un poeta hace poesía, muchas veces refiere a una experiencia muy concreta que ha tenido en un lugar muy concreto y que uno no sabe, ¿no? Exactamente. Y que además no importa. Finalmente no tiene importancia. Lo dije porque como hablaba del agua y del río, por eso, ¿no? Mientras escribo, oigo pasar el río, no aquel que es vaivén de momentos y visiones. El mirlo está sobre la piedra gris en un claro de marzo, negro centro de claridades. No lo maravilloso presentido, lo presente sentido, la presencia sin más, nada más pleno colmado. No es la memoria, nada pensado ni querido. No son las mismas horas, otras, son otras siempre y son la misma. Entran y nos expulsan de nosotros, con nuestros ojos ven lo que no ven los ojos. Dentro del tiempo hay otro tiempo, quieto, sin horas ni peso ni sombra, sin pasado o futuro, solo vivo como el viejo del banco, unimismado, idéntico, perpetuo. Nunca lo vemos. Es la transparencia. Bueno, en este poema largo yo quise, en cierto modo, expresar lo que antes había querido expresar en los poemas cortos, que lo que vemos es no el tiempo que pasa, sino dentro del tiempo que pasa, un tiempo fijo, que es transparente, la transparencia. No vemos las cosas a través de la transparencia, sino que a través de las cosas vemos la transparencia del tiempo, la transparencia de la eternidad. Esto para mí ha sido realmente la experiencia poética fundamental y quizá en eso hay cierta cercanía con la experiencia religiosa propiamente dicha, aunque claro, yo me siento muy por debajo de los grandes místicos y de los grandes religiosos. No, pero yo siempre, incluso hemos hablado de esto, Octavio, sí siento esta experiencia religiosa en tu obra, aunque tal vez la palabra que uses tú sea un poco más amplia, es lo sagrado, ¿no? Sí. En los sentidos sagrados Claro, del mundo. sí. Y aquí quiero hacer notar otra vez, aunque reitere un poco, esta presencia de la lucidez, de la luz, Sí. de la claridad. Bueno, y además yo creo que esta experiencia de lo sagrado está ligada para mí fundamentalmente a otra experiencia, a la experiencia del amor. Diríamos que la ciudad, de imagen poética. sí, diríamos que la ciudad pone en duda o en crisis mi identidad. ¿Quién soy yo? Caminando, viéndome en los otros, me doy cuenta de que mi yo es un yo fugitivo, que yo no soy yo, que hay muchos yoes en mí, como en cada hombre, que soy una pluralidad de voces dentro de mí. Pero al mismo tiempo, en esta pluralidad y en este tiempo sucesivo, veo el instante y en el instante me anclo. Pero esto significa comunión. Y la forma para mí más profunda de la comunión es la comunión amorosa. Y claro, por eso la ciudad también es muy importante, porque la ciudad que nos cierra todas las puertas, también las abre y hace posible el encuentro. El encuentro en el cual hay un elemento, diríamos, de libertad. Caminamos por una calle y de pronto estamos pensando en una persona y de pronto esa persona aparece. Y esto es milagroso. Y al mismo tiempo, todos hemos tenido, yo creo, todos los que hemos, todos o casi todos, hay de aquel que no haya tenido esta experiencia, todos hemos tenido la experiencia de que al final, al verla a ella, vemos a la realidad misma. Y esto yo lo quise expresar en un poema, Viento Entero, en donde hay ciertas búsquedas formales. Este es uno de los mejores poemas tuyos, una maravilla. Yo no sé, Ramón, pero es un poema en el que ¿Podría intervenir un me momento importa, antes? sí, cómo no. No, lo que decías antes acerca de, en fin, sagrado y el amor. Para mí el amor es lo fundamental en toda tu poesía, ¿no? Sí. Pero creo que es siempre esta idea de la unión de los opuestos. Como dices en el arco y la lira, bueno, las piedras son plumas. La imagen poética une lo que para el sentido común es una cosa muy rara, Sí. pero las une. El amor es también unión de opuestos o de contrarios o de distintos. Claro. Y lo sagrado, al fin y al cabo, viene siendo esta misma teoría de unión. Exactamente. Lo que tú llamas la otra orilla. Sí, sí. ¿no? Bueno, tienes tanta razón, es absolutamente cierto, que además aquí
trato de simbolizar esta unión de los opuestos, en una vieja imagen, el fuego y el agua. Que esto aparece, desde luego, en Novalis, por ejemplo, que habló de que la llama es como dice, la llama húmeda, habla de una llama húmeda, en la cual el agua y el fuego se unen, y también en la metáfora que creó Tenochtitlan, agua quemada, hay la unión de agua y fuego. También es tan viejo como la poesía más antigua, y como la filosofía griega y las imágenes de los aztecas, ¿no? Unión de los opuestos en Claro. Platón también, ¿no? Perdón, pero Sí, y luego la idea de que el instante, que es lo más, el presente, que es lo más fugitivo, en cierto modo es lo perpetuo, porque es lo único, es nuestra porción, diríamos, de eternidad, nuestra ración de realidad y de eternidad. El poema es muy largo, solamente voy a leer un fragmento, y con esto quizá podemos terminar esta primera parte. El presente es perpetuo, se abren las compuertas del año, el día salta, el pájaro caído entre la calle Montalembert y la de Bac es una muchacha detenida sobre un precipicio de miradas. Si el agua es fuego, llama, en el centro de la hora redonda, encandilada, potranca alazana. Un haz de chispas, una muchacha real entre las casas y las gentes espectrales, presencia, chorro de evidencias, yo vi a través de mis actos irreales, la tomé de la mano, juntos atravesamos los 4 espacios, los 3 tiempos, pueblos errantes de reflejos, y volvimos al día del comienzo. Bueno, eso es lo que yo quisiera que la poesía nos enseñase y nos dijese y nos guiase, volver al día del comienzo. Porque yo creo que cada hombre y cada mujer es Adán y es Eva, y en cada uno de nosotros, en cada pareja, comienza la humanidad entera y la historia entera de los hombres. Yo creo que con esto que acaba usted de decir sobre el amor es un buen momento para que terminemos la primera parte de esta conversación, y en la segunda parte hablaremos ya sobre los ejemplos concretos que hay en la poesía de Octavio Paz sobre el amor y el erotismo. Por ahora, maestro Shirao, maestro Paz, muchas gracias, y a usted muchas gracias por su atención. Buenas noches.